Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Muy bienvenidas todas. Bueno, hoy estamos acá con las personas que ya están participando de la membresía de Ikigai Holístico, que están en el Zoom, porque después vamos a tener encuentro exclusivo con ellas y hoy también van a poder compartir ellas, si quieren, algo del testimonio de lo que vienen experimentando con la membresía o pueden preguntar en vivo. Van a tener esa facilidad hoy de tener acá que pueden activarse el micrófono para preguntar y el resto de las personas están, bueno, desde el YouTube. Yo las voy a ir leyendo también aquí en el chat, así que, bueno, muy bienvenidas todas, tanto a las del YouTube como a las del Zoom. Voy a poner acá anclaje para que se vea más grande mi pantallita y me vean mejor quienes están en YouTube. Bueno, y ahí las saludo. Muy, pero muy bienvenidas a todas, ¿sí? Ahí veo que hay algunas de las personas que son de la membresía que están en el YouTube, ¿sí? La veo a Adriana, la veo a Claudia y la vi a Ale. Si quieren, pásense por favor al enlace que yo les pasé. En el Zoom. Yo sé que es raro que hay poquitas en el Zoom y es que hay algunas que las estoy viendo que están conectadas desde el YouTube. Pásense si quieren al Zoom, así las vemos por acá y después nos quedamos para la clase, ¿sí? Bueno, voy a compartir la pantalla, así empezamos con esta mentoría para terapeutas del día de hoy. Yo muy feliz, como siempre, de compartir este encuentro con ustedes. Y ahí comparto la pantalla, así nos vemos por aquí. Bueno, decirles simplemente que espero que tengamos hoy un bello pero bello encuentro, ¿sí? De mentoría para terapeutas. Hoy nos toca el tema que ustedes eligieron, el tema que ustedes votaron, que es lo que no comunico no existe, ¿sí? La verdad que me sorprendió, este era el tema 4 de la encuesta que habíamos hecho y me sorprendió cómo estamos necesitando esto justamente, ¿no? De mejorar nuestra comunicación, de poder mejorar nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Y digo, es interesante porque me parece muy bueno que podamos ver también, más allá hoy de la mentoría, o de esta faceta nuestra como terapeutas, cómo es en general nuestro comunicar, ¿no? ¿Qué nos pasa también empezar a relacionar esto o a analizar esto de cómo nos comunicamos en otros ámbitos? ¿Mm? Sí, esto de la comunicación me pasa también con, no sé, con mi pareja, con mi familia, con mis hijos, qué comunico, qué no comunico. Así que bueno, espero que disfrutemos, como les decía, mucho, pero mucho de este encuentro que traje para ustedes en el día de hoy. Denme un segundito que quiero mover esto. Ahí va. Quiero reacomodar algo para que me quede más cómodo a mí, porque como estoy desde el Zoom, tengo acá algunos cambios. Esto, voy a pasar allá el YouTube, ahí está. Así las veo veo más fácil el chat del YouTube. Ahora sí, a mí me gusta más cómo me quedó la presentación. Me quedó más cómodo. A ver qué ponemos para volver a presentar la pantalla. Y vamos a arrancar con la parte teórica del encuentro del día de hoy, teórica práctica, como siempre, por supuesto, de esta mentoría 10 lo que no comunico no existe. Bien, quiero traer esta frase como si fuese una semillita que sembramos en el día de hoy, ¿no? En este camino que venimos recorriendo, traer hoy esta frase, digo, ¿no? Como estas palabras, como una semilla que dice así, ¿no? Lo que no se dice se desvanece. Lo que se comunica toma forma, ¿no? Y por eso me encantó esta imagen que la usé en las dos presentaciones, como una varita mágica, ¿no? Como la mujer con esa varita
¿no? Que la puse tanto acá como acá, ¿no? Donde como si nuestra voz, lo que venimos a decir es como una varita mágica que realmente trae información, ¿no? Que viene a decir algo que se va a materializar, ¿eh? En eso nos vamos a centrar en el día de hoy, ¿sí? Entonces, como les decía, esta mentoría 10, ¿eh? Nos trae este tema y la idea es que podamos ver que cuando nosotros hacemos alguna publicación para las redes, cuando queremos poner un flyer porque vamos a hacer una actividad, cuando queremos comunicar las terapias que hacemos y demás, no se trata solamente de poner un posteo, ¿no? O de grabar una historia o nada más, sino que lo que vamos a buscar hoy es que nosotros traemos una medicina para el mundo como terapeutas, ¿no? Y que comunicarla es darle existencia, por eso dice acá, ¿no? Que lo que se comunica toma forma, ¿entendés? Que lo que vamos a buscar es darle a esa medicina que nosotros tenemos, darle existencia, darle entidad y darle forma, ¿no? Como les decía, este tema no lo elegí yo sola, sino que fue un tema que lo eligieron ustedes, lo votaron en el Instagram, fue el más resonante entre 7 propuestas. ¿Y por qué? ¿No? Porque ha sido este como el tema elegido, por eso puse aquí, ¿no? Que tal vez están sintiendo y me pueden contar en el chat, o como dije, las que están en el Zoom, me pueden levantar la mano o poner en el chat que quieren hablar y les doy para que puedan compartir lo que sientan. ¿Mm? Sí que, si es que están sintiendo algo de todo lo que aquí dice en los ítems, ¿no? Siento que tengo tanto para dar, pero nadie lo ve. Me cuesta mostrarme. No sé cómo hablar de lo que hago sin sentir que vendo. Acá hay un concepto muy interesante, ¿no? Porque a veces cuando nosotros vendemos un producto, nos es fácil, ¿m? Eh, ofrecer tal vez un producto, pero cuando el producto es lo que nosotras hacemos, es nuestra sesión, es nuestro curso, es nuestro taller, hay una diferencia, ¿no? Acá está Fernanda, está Giselle, que ellas trabajan con nosotros en el colegio y me lo han planteado a esto, ¿no? De que vender los cursos del Colegio Mandala tal vez les resulta fácil y liviano, pero vender sus sesiones o si ellas están haciendo un curso o un taller, tal vez les cuesta más, ¿no? Y interesante también esto que dicen acá, ¿no? En el chat de que les cuesta mucho el mostrarse, ¿no? Bien, a ver qué dicen aquí en el chat del YouTube. Bien, todavía no me han puesto ahí si les cuesta, cuál de estos ítems es el que más les cuesta, pero en el chat del Zoom, ¿no? Me dicen las chicas, me cuesta mostrarme, ¿no? Entonces ahí, bueno, contarles que para las personas que están tomando la membresía Ikigai Holístico, lo van a tener gratuito, incluido dentro de la membresía, pero vamos a tener un taller de trabajo sistémico, desde la mirada de las constelaciones familiares este día sábado. Si alguien de las que los está viendo, digamos, y están dentro de la mentoría, pero no en la membresía, no lo van a tener incluido, pero pueden pedir, mandarme un mensajito al privado y sumarse a este taller donde, por ejemplo, podemos trabajar esta cuestión de cómo me puedo mostrar, o como dice acá también Vero, no sé cómo hablar de lo que hago bien, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué tengo que mirar que pueda tener yo en el trasfondo? Esa sería una sugerencia desde la mirada sistémica, desde la mirada terapéutica, de poder ver qué es lo que tengo que desbloquear, que a veces pueden ser miedos, pueden ser determinadas cosas, ¿no? Lo vimos también en algunas mentorías anteriores. Y vamos a ver ahí, ¿no? ¿Qué tengo que movilizar? ¿Qué energía qué tengo que sanar? ¿Cuál es el origen de esto? Así que bueno, a quienes quieran sumarse al taller me escriben y como dije, quienes ya están disfrutando de todos los beneficios de Ikigai Holístico lo van a tener gratuito a este taller del sábado y vamos a trabajar con ustedes en la práctica, con ejercicios y con constelaciones para ver eso, ¿no? A veces, ¿quién no se pudo mostrar en mi sistema familiar? ¿Qué hay ahí en el que me cueste mostrarme? ¿Sí? Y hoy, como dice aquí en la plaquita, vamos a desarmar esos bloqueos juntos, ¿no? Con amor, con conciencia, con prácticas, vamos a seguir profundizando en esto, ¿no? De que tanto tenemos para dar, tanto tenemos para decir, pero vamos a ver ahí, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que desbloquear en ese sentido? ¿Sí? Y como siempre, en toda presentación, ¿no? Vamos a empezar con una historia y con una frase, y aquí dice, ¿no? Que lo más valioso que tenemos para comunicar es nuestra historia. ¿Mm? Y,
Y esto no es una frase hecha, esta es una frase sacada desde lo más profundo de mi corazón, ¿no? De que podemos comunicar un montón de cosas, pero ¿qué es lo que va a hacer que marque la diferencia entre lo que comunica Carla, Cintia, Diana, Nilda, Danu, Fernanda, Sandra, Ale, ¿no? La diferencia va a estar no solo en mi forma de comunicar, sino también en que eso que yo voy a expresar es parte de mi historia. ¿Mm? Las personas, ¿no? Ya lo dijimos en los encuentros anteriores, se acuerdan más de una historia que de una teoría de algo. Acá, como digo siempre, hay muchas que son docentes, ¿no? Cuando uno cuenta un cuento, cuando uno cuenta una historia, las personas se lo acuerdan mucho más. ¿No? Y nuestra propia historia, ¿no? Es en realidad lo más valioso que nosotros tenemos para comunicar. ¿Mm? Para mí también no fue fácil como comprender qué era lo que yo tenía que comunicar al momento de dar mi mensaje. A mí particularmente me pasa que en todo lo que hago como terapeuta, hago muchas cosas, ¿sí? Y hago muchas cosas que además son diferentes. Entonces es todo un tema poder dar un mensaje claro, que las personas lo puedan comprender, ¿no? Y además es a veces para mí súper difícil poder contar todo lo que hago, pero cuando lo voy contando a través de mi historia, o a veces me preguntan, ¿cuál es la mejor terapia? Y yo por ahí cuento o algo de mi historia o algo de un consultante, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que vos estás necesitando? Y la persona te dice lo que le pasa. Bueno, cuando yo la atendí, ¿no? A Adriana, supónganse, ¿no? Por algo similar, utilicé X técnica y le dio tal resultado porque pudo ver tal cosa, ¿no? O puedo, por supuesto, no nombrar al consultante, pero decir, tuve un consultante con una historia similar, lo pude ayudar con esta herramienta. Eso, para la persona que recibe el mensaje, le trae mucha más claridad, orden, ¿no? Y alineación que el hecho de que yo le cuente todo el beneficio, no sé, si yo quiero trabajar con constelaciones, sirve más que cuente una historia cortita de alguien que tuvo un beneficio con las constelaciones que yo cuente la historia de Bert Hellinger, explique los órdenes del amor, ¿no? Y todos los principios de las constelaciones, que eso tal vez a la persona no le suma, ¿sí? Va a decir, sí, mira, sabe un montón. ¿Mm? Pero desde la historia y desde la respuesta, ¿no? Y desde de lo que puedo contar desde mi experiencia, ¿no? Como digo, sobre todo cuando hacemos mucho, cuando sabemos mucho, es más fácil comunicar la solución que tenemos a los problemas de los consultantes y contar nuestra historia, como esto me ayudó a mí, o esto ayudó a fulanito de tal, o esto ayudó a mis consultantes, o a una persona en una situación similar, que dar demasiada explicación. Por eso esta frase que decía, ¿no? De que lo más valioso que tenemos para comunicar es nuestra propia historia. Por eso siempre empiezo las mentorías contando historias, porque no las olvidamos, ¿sí? Y en las membresías la idea es que vayamos viendo esto, ¿no? De cómo contar nuestra historia con sentido y con valor. ¿Sí? Por ejemplo, hoy, ¿sí? Yo voy a contar una parte de mi historia, ¿no? Para quienes ya me conocen, sigo siendo la misma, Yara Trembecki. Para quienes no me presento, si hay personas acá en el YouTube, dicen acá que les cuesta mostrarse, bien, que les llegan a dar a los allegados, que les cuesta vender las terapias, que les cuesta mostrarse, buenísimo, buenísimo, acá las estoy leyendo también en el Zoom, las tengo en la pantallita del costado. Bueno, y si quieren ahí en el Zoom también me pueden contar si hay personas que es la primera vez que se conectan a la mentoría, ya estamos llegando a 1000 personas en el grupo de WhatsApp, impresionante el movimiento que ha traído este espacio. Pero bueno, como dice aquí, no soy Yana Trembecki, una mujer que ama ayudar y enseñar, pero sobre todo a mí me gusta inspirar con mi historia, ¿sí? Me gusta mucho, no porque crea que mi historia sea la mejor que de la de nadie, pero porque sí en mi historia está esto de haber podido, ¿no? Lograr vivir y vivir bien, como siempre digo, de las terapias holísticas. Ya conté un poco de la historia de mi viaje, de cómo logré hacer un viaje a la otra punta del mundo durante un mes, gracias a poder acomodar mis horarios, vender cursos grabados, y que eso me haya permitido poder hacer el viaje, que las alumnas lo hayan comprado. Pero hay otra historia muy potente que es parte de mi historia real, comprobable, que es
que hace un tiempo, ¿no? Yo vivo en el campo, en la provincia de Entre Ríos, y cuando nos mudamos a esta casa, es una casa de campo, pero una casa que estaba en un estado muy, muy precario, ¿sí? Era para mí, yo veía el diamante en bruto, porque era una casa que todo el mundo cuando venía al lugar la amaba porque estábamos en la naturaleza, porque ¿no? Tenía pileta y demás, pero en la estructura de la casa, en la construcción, era una casa que tenía mucha falencia y mucha dificultad, ¿no? Una casa muy antigua y que estaba muy deteriorada. Entonces empezamos a quererla arreglar, ¿no? Bueno, tuvimos ahí cuestiones con los albañiles, ¿no? Quedamos sin dinero para la construcción. No sé si a alguien alguna vez le pasó eso de empezar un proyecto y no poderlo avanzar, ¿no? Tuvimos que mudarnos de la casa, nos mudamos, acá estamos cerca de un pueblito muy pequeñito que se llama La Picada, conseguimos una casa para alquilar para poder estar ahí más cómodos en ese lugar. Nos mudamos a esa casa, la construcción quedó acá detenida y estábamos muy trabados con ese proceso de poder retomar la construcción, casi abandonando ese sueño. Y un día, así literal como lo voy a contar, nos levantamos a la mañana temprano y escuchamos como si hubiese parecido una explosión. Y cuando sale mi esposo a la vereda, la casa estaba muy cerquita de la ruta, como había como una rotonda, había un camión que se había estrellado y había o sea, se incrustó en la casa, chocó la casa, ¿sí? Se cayó un poco de paredes de la casa, se dañó muchísimo esa casa. Nosotros una semana antes, unos días antes, en realidad menos de una semana, habíamos ido a constelar con una consteladora ese tema de la casa, ¿no? Y pasa esta situación. Lo primero que yo hice fue como, bueno, pasado el shock inicial, tuve el gran impulso de contar esa historia. Y conté en los grupos de WhatsApp de alumnos, en las redes sociales, nosotros teníamos, bueno, la comunidad Mandala también, conté lo que nos había pasado. Y me animé a pedir ayuda porque ahora no teníamos ni la casa alquilada, que era la única que había más o menos cerca, ni la casa nuestra en condiciones para poder vivir. Y hicimos todo, nos animamos a hacer como una cruzada que en realidad surgió más de nuestros alumnos, donde la gente empezó a adelantar cuotas, a hacer donaciones y ayudarnos, y nosotros de esa manera en 2 meses terminamos de arreglar nuestra casa, de dejarla muy bonita. De hecho, acá de las personas que están en el Zoom hay algunas que conocen nuestra casa, le seguimos haciendo todavía algunos arreglos, le faltan cosas, pero toda la parte estructural e importante la pudimos resolver. Y hay muchos, como dicen acá Norma también en el chat, que conocieron esa historia, que ya la conocen. Y yo me pregunto si a alguien de ustedes se le ocurriría hoy, empezando a trabajar con terapias holísticas, pensar que podrían arreglar su casa, ¿no? Y recibir donaciones, adelanto de cuota y ayudas de personas que no las conocían personalmente, porque a nosotros la mayoría de las personas que nos ayudaron no las conocíamos personalmente, me conocían a mí por el Zoom. Siempre sigo, ¿no? Agradeciendo a todas esas alumnas y a todas las que han venido después, pero me pregunto si a ustedes se les ocurre que eso es una posibilidad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo no lo hubiera comunicado, eso no hubiese ocurrido nunca. Esa ayuda no hubiera estado nunca. Si yo no hubiese contado esa historia, ¿no? En ese momento como de crisis, casi de desesperación, ¿no? Nunca hubiésemos tenido esa ayuda. Por eso, esta frase de que lo que no comunicamos no existe y lo que nosotros comunicamos le podemos dar forma y podemos hacer milagros con esa varita mágica, ¿no? Porque, como digo, nosotros casi que no fue un pedido de ayuda, ¿sí? Fue un contarnos lo que nos estaba pasando. Entonces, mostrarnos de forma genuina, contar lo que nos pasa, para mí es un valor fundamental en mi trabajo. Porque además nosotros como terapeutas, si queremos que nuestros consultantes digan lo que les pasa, comuniquen lo que les pasa, ¿no? Y cuenten sus problemas, ¿por qué nosotros seríamos una excepción a eso? ¿Cómo queremos que los demás se abran con nosotros si nosotros no tenemos la capacidad de abrirnos nosotras también? Si nos cuesta mostrarnos en las redes o no sé, en lo que sea que ustedes quieran hacer para difundir sus servicios, ¿cómo creen ustedes que a sus consultantes les va a costar mostrarles su alma a ustedes?
¿Cómo les va a ser fácil mostrarles el alma y contarles lo que les pasa si a ustedes les cuesta mostrarse ustedes y hablar y comunicar lo que les pasa a ustedes? ¿No? Entonces es un poco ahí, digamos, como el cuento del huevo y la gallina, ¿no? De empezar a hacer ese proceso nosotros para que también las personas lo puedan hacer, ¿sí? Aquí dicen en el chat que es la primera vez que se conectan, que les cuesta vender, que están haciendo negocio con las terapias y que confiaron en el profesionalismo. Muy bien. Acá dicen esto, ¿no? De sentirnos juzgados. Eso es un tema muy interesante, ¿no? El sentirme juzgada. ¿Mm? Imagínense yo, o sea, ¿qué van a decir mis alumnas? Como que yo estoy acá como pidiendo ayuda. Y si es lo que nosotros hacemos como terapeuta, brindamos ayuda. ¿Por qué cuando lo necesitamos nosotros no lo podríamos pedir? ¿Por qué no pudiéramos ser genuinos desde ese lugar? ¿Sí? Así que, bueno, hoy les traigo esta historia. Es comprobable, ¿no? Con las fotos del camión chocado, los que han venido en la picada han conocido la casa chocada, es como casi un monumento del pueblo, ¿sí? Y como dicen aquí, es sumamente importante ser sinceros, ¿no? Y a veces hay temas que nos cuestan, pero ser auténticos y comunicar con la verdad es un valor muy interesante, de lo que traemos para dar. Entonces, como decíamos aquí, inspirar con la historia. Por eso yo hoy como mentora, como digo, ayudo, ¿sí? A que puedas hacer crecer tu negocio atrayendo a estos clientes a los que deseas ayudar y que van a estar mucho más alineados con vos si te comunicas con autenticidad. Si lo que yo publico en las redes no es lo que soy, lo que creo, lo que siento, lo que me pasa, lo que voy a traer van a ser personas que estén alineadas con lo que yo publico. Ahora, si lo que yo publico en las redes tiene que ver con lo que yo soy y con lo que genuinamente quiero comunicar, voy a traer personas a mis sesiones, a mis talleres o a lo que haga, ¿sí? Totalmente alineadas con eso, que están alineadas conmigo. ¿Mm? Y eso es maravilloso, ¿no? Y bueno, y esto es parte de mi misión, ¿no? Hoy por hoy he tomado esta misión de ayudar a las personas también, a quienes son terapeutas, a vivir también de esto. Bueno, y en mi Instagram me pueden contar sobre ustedes, así las conozco. Y hoy traje acá una historia, dice acá, ¿no? Como siempre, había una vez. ¿Conocen el personaje que está en la foto? Mira, qué lindo. Adriana comparte y dice, tengo mi casa por ayudar a una compañera en la escuela y en agradecimiento tuve un terreno. Fíjense, ¿no? Esto de cuando pedimos. Carolina dice, mi mamá siempre nos decía que lo que pasaba dentro de la casa no se hablaba por el qué dirán. Me costó mucho hablar de lo que pasaba. Exacto. ¿Sí? Esta persona de aquí de la foto, tiene una historia de mucho poder. ¿Sí? Y quiero traerla hoy como inspiración, y vamos a hablar un poquitito de ella, ¿no? De una historia que puede ser como la tuya cuando te atreves a contarla y a alzar tu voz, ¿sí? No, no es Michelle Obama. La persona que traje hoy es Viola Davis, ¿sí? Que es alguien que también creció en una profunda pobreza en Estados Unidos, tuvo una infancia marcada por el hambre, el racismo, el miedo de no ser vista, el miedo de no ser escuchada. Y durante años guardó, como dicen acá, ¿no? Carolina, silencio por el que dirán en la familia, el que dirán los demás, ¿no? Guardó silencio de su historia personal. No hablaba del dolor, ni de las humillaciones, ni de las cicatrices que cargaba, como probablemente les pase a ustedes, ¿no? Pero cuando ella comienza su carrera como actriz, se le exigía esto como de que encajara, que no hable demasiado de su historia, y en un momento ella se rebeló y eligió alzar la voz, no solo como actriz, sino también como autora, oradora, como mujer negra que había sobrevivido y transformado su historia. Se dice que ella en el discurso de los premios Emmy dice que lo único que separa a las mujeres de color de otras personas es la oportunidad y que las oportunidades comienzan cuando nos animamos a contar nuestras historias. ¿Sí? Y por eso traje esta historia para ustedes, ¿no? Basada en ese discurso de que las oportunidades empiezan cuando animamos a contar nuestras historias. Como terapeutas sabemos, no sé si les pasa a ustedes, a mí, sobre todo en el trabajo con las constelaciones familiares o cuando hago los retiros, atiendo un alto porcentaje de personas que pasaron por situaciones de abuso. ¿Sí? Lamentablemente es un tema corriente.
¿sí? Es moneda corriente en el mundo terapéutico, no sé si a ustedes les pasa. Muchas acá, a las que las veo en el Zoom, están haciendo que sí con la cara, ¿no? Cuando, no importa si por ahí sufriste un abuso sexual o del tipo que sea, pero creo que la mayoría de las personas, porque ni siquiera digo la mayoría de las mujeres, un gran alto porcentaje hemos sufrido situaciones de abuso de algún tipo. ¿Mm? Como digo, sexual, en el ámbito laboral, no sé, discriminación por ser mujer, o alguien que se sentía más poderoso que nosotros, ¿no? Pero situaciones de abuso seguro. ¿Mm? ¿Qué tal si te animás a hablar de eso? No digo que hagas una publicación en tus redes sociales, pero ¿qué tal si te animás a hablar de ese tema? ¿Qué tal si te animás a confesar y a generar empatía con otras personas que pasaron por la misma situación y que tal vez no les va a importar con qué técnica las vas a ayudar a sanar? Lo que les va a importar es que sabés lo que sienten, es que entendés lo que les pasa. ¿Mm? Y eso es tu historia, y eso es lo que traes para contar, y esto es, ¿no? Como digo ahí en el caso de Viola Davis, lo mismo que a ella le pasó, contar su historia para que empiecen sus oportunidades. ¿Mm? Fíjese cada una de ustedes qué tienen para decir, qué tienen para poder compartir, que crean que puede generar empatía mostrando a las humanas. ¿Sí? Genera mucho más consultantes. Yo creo que de los consultantes que yo tengo hay mucha gente que me conoce por las redes, por los gratuitos que hago, ¿no? Como alguien, no sé, si se quiere, relativamente famosa, conocida en el mundo de las terapias holísticas, ¿sí? Pero la gente, yo tengo muy en claro que vienen a mi sesión porque se sienten cómodos en mi sesión, no por cuántas terapias o cosas yo sé hacer o por cuánta buena fama pueda tener. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez de ir con un médico, un especialista de algo, y que la persona les muestre tanta superioridad que ustedes, por más que digan, es una eminencia en esto, no me siento cómoda con esta persona. Y por eso hablo de esto, ¿no? De contar nuestras historias, ¿eh? Para que como Viola Davis, cuando hablamos de nuestra verdad, no sea que ganemos premios, pero sí que generemos cercanía y que inspiremos a personas a reconciliarse con su historia y a poder ser y mostrarse sin vergüenza. Y si les cuesta mostrarse porque lo que les da es vergüenza, fíjense ahí, ¿no? Flores de Bach como Larch, Maimolus, pueden ser, ¿no? Crabapple, ¿no? ¿Qué tengo que limpiar? ¿Qué tengo que ver de ahí? ¿Qué tengo que hacer yo como proceso para poderme mostrar? ¿Sí? Entonces, esta historia era un poco traerla porque sé que ustedes, como terapeutas, tienen una historia potente seguro cada una de ustedes. Yo de las personas que conozco en mis clases, todas tienen una historia potente para contar una verdad, una medicina con su historia, pero no la comunican, como decíamos, ¿no? Por el prejuicio, por el que dirán, por el miedo, por las dudas. ¿Sí? Y cuando no lo comunicamos a eso, por más valor que tiene, para el mundo no existe. Por eso este título de la mentoría, que lo que no comunico no existe. ¿Sí? Y la historia de Viola Davis, y ojalá la mía también, demuestra que cuando nos animamos a hablar de lo que nos duele, lo podemos convertir en una gran fuerza. ¿Sí? De aquí cuentan, ¿no? Que han sentido mucha afinidad con la historia, bien. Quizá por eso tuve, dice, cuenta Sandra, hace un mes una revelación, decidí que iba a enfocarme a ayudar a las personas que padecen fibromialgia, porque es lo que yo pude sanar, maravilloso, ¿sí? Y que apareció, obviamente, ¿no? Ahí en la vida para venir a mostrarnos algo, para traernos ahí un aprendizaje, ese síntoma, y con esto que yo pasé, es lo que tengo para comunicar. Y no quiere decir que solamente ayude con la fibromialgia, pero esto que estuvimos hablando también en otras mentorías, ver en qué me puedo enfocar para que sea más fácil comunicar esto en lo que estoy enfocándome, ¿sí? Y porque en eso tengo experiencia y es algo que porque lo pasé me puede ser más fácil hablarlo y darlo y compartirlo, ¿eh? Y que eso puede ser como el foco de lo que yo voy a comunicar. No quiere decir que después no diga que hago otras cosas, pero poner el foco, ¿sí? Acá dicen en el YouTube, bien,
que gracias por compartir, que les costó empezar a brindar los servicios. Claro, cuando soy medium natural, dice "Ay, Romina, mi familia es musulmana, me cuesta trascender estos juicios de compartir como medium o terapeuta". Bien, bien. Marcelis, el punto es que siempre te mostrás humana y no como una gurú inalcanzable. Es que sí, porque yo no siento que sea por ahí. No siento que sea mostrarse como, al contrario, ¿no? O sea, como algo que yo logré esto, vos lo podéis lograr. O sea, yo no me considero una persona que tengo nada de especial, más que el amor por compartir lo que hago y la pasión por lo que hago. ¿Sí? Entonces, bueno, eso todos lo podemos hacer. ¿Sí? ¿Qué más cuentan acá? Dice, justo venía pensando eso, quiero comunicarte de otra forma desde la verdad, soy sincera en redes y consulta, pero siempre me digo, empecé por un mal momento en una depresión, jamás dije la verdad de por qué caí en ese pozo, ¿no? Y bueno, y a alguien le puede inspirar mi propia historia, ¿no? O sea, que mi historia, como dije yo ahí en mi presentación también, sea una inspiración, así como la historia que les traje el día de hoy de Viola Davis, ¿sí? Así que empiecen a trabajar en eso, en poder ir ustedes también armando su propia historia. ¿Hay alguien de las que están en el Zoom que quiera contar algo de su historia, que sienta compartir o contar algo como para practicar algo que sientan compartir? ¿Pueden levantar la mano? Si alguien siente compartir algo, algo puntual, cortito, para hacer la práctica de animarme a mostrarme y a compartirme. ¿No? ¿Nadie? Bien, buenísimo. Ahí te pongo para que puedas activar tu audio. Hola, Hola, ¿te me oyes? Sí, ¿verdad? se te oye perfecto. Venga, me voy a atrever aquí, que estamos en petit comité. Sí, es lo que yo contaba, o sea, me daba como, tenía muchos prejuicios porque, claro, yo logré trascender la fibromialgia, pero yo tenía mis prejuicios porque yo decía, bueno, me van a decir de todo, me van a decir que eso es imposible, porque, claro, ahora la fibromialgia, cuando yo la padecí no se oía, pero ahora se oye mucho. Y sí que es verdad que a mí lo que, sobre todo lo que más me funcionó fue mm, desconectarme del diagnóstico que me dijo el médico. Esto no tiene cura, esto va a ir a peor, tenemos asociaciones y yo decía, yo me voy a ir a una asociación y ver gente con silla de ruedas o con muletas y pensar que yo en un futuro voy a estar así. O sea, no, yo, porque si no sería em, como ya estar predispuesta a que en unos años voy a estar así. Y desconecté. Conforme me decía el diagnóstico, dije, no, esto no es mío, esto no es mío. Yo trabajo en un hospital y a día de hoy la gente a lo mejor me ve trabajando y a lo mejor sale el tema, tú tienes fibromialgia. Me diagnosticaron fibromialgia, pero no va conmigo, o sea, no la identifico conmigo, no soy una fibromialgia con patas. Yo no, o sea, hay más aparte, o sea, no me voy a enfocar en el dolor. Y gracias, luego aprendí varias técnicas de sanación, comencé con péndulo hebreo y gracias a todo eso y a todo lo que he aprendido con vosotros y aparte que ya había aprendido, a día de hoy no la identifico conmigo totalmente, pero me daba vergüenza decirlo y o sea, yo buscaba cualquier tema menos ese. Y al final dije, ¿y por qué no contar esto? Si yo lo he trascendido, hay otras personas que lo pueden hacer. Simplemente hay que desenfocarlas de la enfermedad. Y ya te digo, por eso he dicho revelación, porque tuve una revelación y dije, ¿y por qué no? ¿Y por qué no esto? Si se puede conseguir y puede ayudar a muchísima gente. Y esa es mi historia más, o sea, lo más potente de mi historia. Y Buenísimo. yo creo que he decidido enfocarme en eso. Todavía tengo pequeñas ideas, no sé cómo lo voy a conseguir, pero quiero hacer un programa eh, quitando la palabra dolor continuamente de ese programa. Excelente, excelente. ¿Sí? O sea, como esto, ¿no? Como poder poner tu foco en esto que decíamos. Porque hoy por hoy ofrecer las terapias holísticas como así genérico
Es más complicado que ir buscando un nicho, un mercado específico, un público específico, ¿sí? O incluso las redes sociales nos ayudan mucho a poder, cuando hacemos una publicidad o qué, o sea, poder apuntar a un público específico. Y además eso, como si por ahí obtiene sanación a alguien que está en la asociación y cuenta que fue con alguien que, ¿no? Y esto del boca en boca y todo eso es maravilloso. Así que gracias por compartir, hermosa. Muchas gracias por compartir tu experiencia y muy bonito esto, ¿no? Como de poder encontrar, como decíamos, esto de después, lo que te recomiendo es que vos vayas armando cómo contar esa historia, como poderla poner resumida, ¿sí? Y esto para todas, ¿no? Elegir algo potente de la historia de ustedes e ir haciendo como la historia un poquito más larga y la historia de ascensor, ¿no? Como yo logré superar la fibromialgia, ¿no? Y te ayudo a hacer lo mismo. Y después una historia un poquito más larga donde voy contando más de la experiencia o de cómo lo vivimos, ¿sí? Y esa rebeldía, te dicen ahí, ¿no? En el chat del YouTube, la rebeldía, ¿no? Al diagnóstico, ¿sí? Y buenísimo que ahí están poniendo, que están anotando la historia. Y les puedo asegurar que la gente va a llegar más, van a llegar más personas a ustedes por la historia que por lo que ustedes pongan del currículum que tengan o que hayan hecho. ¿Sí? Más que poner estoy formada en esto, 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 que las personas, como decimos, el que llega con un problema, no le importa si lo vas, con qué herramienta lo va a solucionar, le inspira saber que sos la persona que lo pueda ayudar en eso y sobre todo, como decíamos recién, si también fue algo que lo pasaste. O sea, por supuesto no vamos a contar algo que no fue, pero buscar esa potencia de la autenticidad de nuestra historia. Así que esa es la tareita que les queda para la próxima, ir trabajando sobre su historia. ¿Mm? Y para ir cerrando el encuentro de hoy, dice, ¿no? ¿Por qué lo que no comunico no existe? ¿No? Dice, quiero que escuches esto con todo tu cuerpo. Si no hablas de tu propuesta, nadie la va a conocer. Si no contás cómo acompañás, cómo trabajás y qué te inspira, tu medicina queda guardada en vos, pero no le llega a nadie, ¿no? Si la compañera no lo cuenta, nadie se lo entera. La gente no se entera de que con terapias holísticas se puede revertir un diagnóstico de fibromialgia, ¿sí? Y por eso dice aquí, ¿no? Y el mundo necesita que compartas esta historia, ¿no? Y que compartas tu medicina a través de tu mensaje. Por eso, ¿no? Tu comunicación es un puente entre vos y quienes necesitan lo que haces. Sin ese puente no hay encuentro, no hay sesión, no hay transformación, no hay terapia holística sin ese puente comunicacional entre ustedes y las personas que necesitan su medicina. Por eso decíamos esto del miedo a venderse, ¿eh? Dice, comunicar no es venderte, es ofrecerte. Y como decíamos también es inspirar con tu historia. Ofrecer tu sabiduría, tu camino, tu transformación. Y como decíamos, nadie va a adivinar lo que sos capaz de hacer si no te animás a mostrarlo, ¿sí? Entonces, tal vez decir, para las que les cuesta mostrarse, me surge acá como plantear esto, decir, no quiero mostrarme yo, lo que voy a mostrar no es Yara, sino voy a mostrar la medicina que Yara tiene, lo que Yara sabe hacer, que es muy distinto. ¿Mm? Yo lo he contado, ¿no? De que a mí me gusta la danza, ¿no? Y que yo era bailarina. Y yo cuando me subía al escenario de chiquita, ¿no? En vez del pánico escénico, no era que yo sentía que era Yara, es que la gente iba a ver la danza que yo tenía para dar, ¿no? Y ahora hago lo mismo. ¿Sí? No es como decir, ah, yo me tengo que mostrar y entonces la gente me tiene que ver perfecta porque... Y no, la gente necesita escuchar lo que yo vengo a decir y lo vengo a decir con autenticidad y eso me permite perder el miedo de mostrarme. Porque no necesito mostrar lo que no soy. Para mí, si les está costando mostrarse es porque están queriendo mostrarse como no son y no se están mostrando de forma genuina y auténtica. Cuando nos mostramos, como dice ahí Carla, voy a mostrar lo que vine a compartir al mundo y mi propósito. Exacto. Y lo voy a mostrar con lo que yo tengo para dar y en la forma en que yo, con esta cara, con este pelo, con esto, no sé qué, con este cuerpo, tengo para mostrar. Lo que con esta voz tengo para decir. Y no será la voz perfecta, pero es la voz que yo tengo para transmitir lo que tengo que decir. ¿Sí?
clareza, ¿no? Hace poco escuché mejor hecho que perfecto, buena frase, ¿no? Entonces decíamos que esto que venimos a mostrar para crear este puente, como decimos, ¿no? Para que haya encuentro, para que haya transformación, perder este miedo a venderse, ¿no? Porque muchas veces a mí me dicen, Yara, no quiero parecer que estoy vendiendo, y las entiendo porque lo he contado también en las mentorías de cómo a mí cuando empecé me costaba muchísimo decir, esto lo estoy dando porque estoy gratuito, porque estoy ofreciendo este curso. Quiero vender este curso de tal cosa, ¿no? Pero, como decimos, bueno, tenemos que ofrecer esa sabiduría, ese camino y esa transformación, y no lo tenemos que hacer como lo hacen otras personas, sino hacerlo desde nuestra forma, desde nuestra energía, desde nuestra verdad. ¿Mm? Así que la pregunta que les quiero dejar para el día de hoy es, ¿qué podés empezar a comunicar hoy? ¿Qué es lo que tenés para empezar a comunicar hoy? ¿Mm? Y preguntarte si estás comunicando quién sos, si estás mostrando lo que haces, si estás contando cómo acompañás, si estás compartiendo lo que amás desde lo que haces, ¿sí? Por eso, como en cada mentoría, les voy a dejar un mini ejercicio que es agarrar un papel y escribir ahora mismo 3 cosas que nunca te animaste a compartir en las redes y que crees que podrían inspirar, guiar o motivar a otros, ¿sí? Y saber que eso que tal vez estás callando es lo que alguien está esperando. Leer o escuchar, tal vez para animarse a tomar una sesión de terapias holísticas. Tal vez para animarse, no sé, a hacer un taller de constelaciones. Tal vez para animarse a tomar un taller de memoria celular. Tal vez para animarse a leerse el tarot o para animarse a leerse los registros akáshicos. ¿Sí? Porque estás contando esa experiencia. ¿Sí? Y lo otro dice, un tip práctico, como siempre les dejo también, dice un ritual de visibilidad, de que antes de que publiques algo o grabes un video o lo que sea, puedas hacer un pequeño ritual de conexión, ¿sí? De cerrar los ojos, respirar profundo, llevar tus manos al corazón y decir, estoy sembrando mi medicina en el mundo. ¿Sí? Porque si bien Instagram es algoritmo, acá no se trata del algoritmo, se trata de tu intención. ¿Eh? Y de que esa energía con la que comunicas, ¿sí? Es la energía que se siente. ¿Eh? Por eso, ¿no? Es lo que la persona va a recibir de lo que vas a transmitir. ¿Sí? Y esto era lo que les quería compartir en el día de hoy, esta inspiración a animarse a contar su historia. ¿Sí? Y para cerrar esta mentoría de hoy, quiero proponerles que si esta ayuda, si este espacio las nutre, nos ayuden a expandirlo. ¿Eh? Estamos, como dije, llegando a las 1000 terapeutas en el grupo, así que inviten a quien sientan que este espacio les puede servir. Pueden desde el grupo de WhatsApp compartirles el enlace. Y voy a estar dándoles un regalo especial, por supuesto, cuando lleguemos a 1000 en el grupo. Estamos celebrando todos los números redondos con algún regalo también. Y simplemente hoy de darles las gracias por ser parte, por decir presente en estas mentorías para terapeutas que estamos haciendo cada martes a las 18:30 horas, hoy un poquito más tarde, en un horario especial, ¿sí? Y gracias por también animarse a comunicarse para lo que ustedes, para que lo que ustedes hacen también florezca, ¿no? Para que lo que ustedes tienen para brindar también, como ese árbol de cerezo que yo uso aquí, tanto en esta imagen como en la otra, ¿no? Sean esas flores que florecen y crecen. Síganme en el Instagram, suscríbanse en el YouTube, descubran mi página yaratrembeki.com.ar. Bueno, y como dije ahí, ¿no? Compartan con quienes necesitan esto que no es hoy una medicina, pero creo que sí también que en cierta forma estas mentorías están siendo sanadoras para todas, por lo que veo ahí, ¿no? En el chat, como dice acá, Romina, wow, eres una bendición hoy en mi vida, gracias, gracias, gracias. Presentan las mentorías y agradecido, dicen ahí, buenísimo. Y gracias a todas por estar. Despedimos con un beso hasta la próxima semana a las personas que están en el YouTube y las del Zoom nos quedamos para disfrutar de la membresía.